Hola a todos, bienvenidos a la parte 2 de cómo no manejar un canon. En la primera parte hablé de la franquicia de Alien, y ahora toca hablar de la otra cara de la moneda, de la franquicia y canon de Depredador, pero no solo hablaré del canon, sino también de su lore porque considero que lo dañaron igual que el propio canon, tanto Fox como Disney, así que empecemos, acción. Lo que pasó con el canon de Depredador es que más o menos cometieron y siguen cometiendo los mismos errores que hicieron con la franquicia de Alien. El canon de Depredador era algo sencillo pero no perfecto. Tuvimos la primera película, Depredador, donde conocimos a esta nueva especie, donde vemos que en una escena tiene honor, peleando con Dosh mano a mano. Después en Depredador 2, tuvimos un poco más de lore, como cuando en vez de matar a Harrigan le dan un premio por derrotar a uno de ellos, pero el lore y costumbres de los Yaujas lo explicaban más en cómics o otros medios, diciéndonos que tenían un código, con reglas para cazar y no eran solo una simple especie extraterrestre que mataba solo porque sí. En la película pudimos ver el cráneo de un xenomorfo y de esa referencia salieron cómics crossovers de estas dos criaturas y gracias a eso salieron las películas de Alien vs Depredador 1 y 2, que trato de combinar casi las dos franquicias, pero no tenía mucho sentido lo que trataron de hacer. En ese tiempo no se sabía si esas dos películas eran canon o no, después abordaremos eso. En el 2010 tuvimos Depredadores, una película que personalmente me gusta y usaron el concepto de los mala sangre, concepto que ya habían explorado en los cómics. Los mala sangre o bad blood son agujas que no seguían ningún código o tenían honor, peleándose con los que sí lo tienen. ¡Ignoren el código! ¡Aquí hay... El código es la ley. En cuanto al canon no se sabía en dónde estaba ambientada, pero tampoco era muy importante saber. En el 2018 salió la peor película de la franquicia llamada El Depredador. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas. Esta película. Nos confirmaron que Alien vs Depredador 1 es canon, pero eso quiere decir que la 2 también lo es, por lo tanto la corporación Weyland-Yutani sigue existiendo en el canon de Depredador. En esta película hicieron la primera en esta franquicia, y eso fue que mancharon el lore, diciendo que los depredadores siempre cazaban para mezclar su ADN para volverse más fuertes, cosa que es una estupidez que contradice el lore establecido. Se supone que eso es una deshonra para los Yaujas que sí siguen el código, y aquí parece que este sí tiene honor pero se contradice todo. Nos presentan a esta incompetente organización que supuestamente cazaba a los depredadores. Podrían pensar que es la misma que sale en Depredador 2, pero no, no es la misma. Dicho eso, pasemos a lo que realmente nos dio un canon más ordenado e interesante, los cómics y el videojuego de PS4. Por parte de los cómics contaron historias sobre las mejores cacerías de los Yaujas, también nos dijeron qué pasó con algunos personajes como Roy e Isabela, los protagonistas de la película del 2010, el juego también hizo algo parecido. Nos cuentan qué pasó con Dodge, con la verdadera organización de Depredador 2, arregla un poco la tontería que dijeron sobre el ADN en la porquería del 2018, y otras cosas que expandían el canon del lore, uniendo todo de una forma coherente. Hasta aquí el canon no era perfecto, pero estaba en lo mejor. Con la compra de Fox por parte de Disney, nos dieron otra película llamada Depredador la presa, o Prey en su idioma original, una buena película, pero pasó algo que fue un presagio de lo que iba a pasar a futuro. Al final de la película sale la pistola de Depredador 2, la que le dan a Harrigan. Esto contradice a un cómic viejo que ya contaba el origen de esa pistola. Uno podía dejarlo pasar, no era para tanto, el cómic era antiguo, pero no hacía falta descanonizarlo y no era necesario tampoco, pero bueno, quisieron poner esa referencia y podíamos pensar que seguramente en la secuela van a decir por qué la tiene este Yauja en Depredador 2, ¿o no? Después nos dieron la película animada Depredador Cazador de Asesinos, y aquí hay muchas cosas que comentar. Para empezar, las dos primeras historias son muy buenas, hasta pudieron haber sido una película individual las dos, pero la 3 es mala con mucho humor tipo Marvel, y no el Marvel bueno sino como la serie nefasta llamada What If, y el realismo también se fue de sabático, pero para rematar la película nos dieron un último acto donde por alguna razón a los sobrevivientes de las tres historias los llevan a un coliseo para que combatan con el Yauja más fuerte, pero no se van a enfrentar los tres con él, sino que los tres se van a enfrentar entre ellos, y el que sobreviva va a pelear con el Yauja. Esto no tiene sentido alguno, porque el que queda va a estar cansado o lastimado y eso no sería nada honorable, pero bueno, seguramente estos Yaujas son mala sangre que no siguen ningún código.
cosa que tendría más sentido porque parte del código es que los que logran derrotar a un Yauja son intocables, son llamados notables y unos guerreros dignos, pero sigamos con la película, porque en una escena le dan armas a los tres y al piloto le dan la misma pistola de Depredador 2, esto ya no tiene sentido, entonces eso significa que Naru también está capturada, después pasan muchas cosas absurdas como que al piloto se lo traga una criatura y después sale de lo más normal, otra vez el realismo se fue de sabático, después el piloto y el samurái logran robarse una nave y escapar dejando a la vikinga atrás, la película termina mostrando que estos Yaujas congelan a los que lograron derrotar a un Yauja y también tienen a Naru, uno pensando en todo lo que vio solo puede llegar a una conclusión, que esos Yaujas son mala sangre sin ningún código, y en los créditos de Prey capturan a Naru, junto con la pistola, congelándola y lo del Coliseo es antes de 1997 fecha donde se ambientan los acontecimientos de Depredador 2, así que en la secuela de Prey nos deberían contar cómo Naru escapa de ese lugar, seguramente gracias a Yaujas que si siguen el código, desmantelando todo este club de la pelea de los mala sangre, y la película termina con Naru dándole la pistola a un depredador honorable para que en el futuro se la dé a Harrigan, supongo que eso tiene planeado el creador de estas películas, ¿no? Pues no, porque tiempo después del estreno de la película en streaming, pusieron una escena extendida del final donde también están congelados Harrigan y Dodge. Mira que habían hecho cosas que no tenían sentido pero pudieron arreglarlas haciendo todo lo que dije antes, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, vamos a tratar de darle sentido a esto. Para empezar, ¿en qué año estamos? Ya tienen capturado a Harrigan, o sea que esta cosa está ambientada mucho después de 1997, también quiero hablarlo del tema de la pistola, Naru obtuvo la pistola en 1719, no hemos visto cómo la capturan, pero podemos suponer que esas naves al final son los Yaujas que lo hacen, pero si estos Yaujas son mala sangre, como la obtuvo uno que sí es honorable para dársela a Harrigan en 1997, porque no tendría sentido que estos Yaujas sean del mismo clan, ¿por qué le darían la pistola como premio a Harrigan si después lo van a secuestrar? No tiene lógica, otra vez nos toca a los fans darle sentido a estas idioteces, podríamos pensar que esas naves son los Yaujas honorables, y en la secuela de Prey vamos a ver que le dan un premio a Naru por su victoria, y ella como muestra de respeto le da la pistola al Yauja, se van, pero después de unos días los mala sangre se enteran que Naru mató a un Yauja, y la capturan para congelarla, pasan los acontecimientos de la tercera historia de Cazadores de Asesinos en 1942, después en 1987 pasan los de la primera película, con Dodge matando a un Yauja honorable y sobreviviendo para que los mala sangre lo capturen, pero ya voy a hablar con rabia lo del tema de Dodge, después en 1997 en Depredador 2 Harrigan derrota al Yauja honorable y el mismo Yauja al que Naru le dio la pistola en 1719, se la da a Harrigan como premio, pero pasa lo mismo y los mala sangre también capturan a Harrigan días después, teniendo la pistola encima y por eso está en el Coliseo, pero no sé qué excusa tendrían que poner para que Harrigan la tenga con él, o porque los mala sangre se la darían a otros sobrevivientes cuando no les pertenecía, tampoco tiene lógica que después de tanto tiempo nunca descongelaron a Naru, Dodge o Harrigan para pelear en el Coliseo, porque los vemos iguales a como están en sus películas, como ven tendrían que hacer todo lo que yo inventé para que la cronología de la pistola tuviera sentido, pero ¿ustedes creen que el director tiene todo esto planeado en un pizarrón? Yo tampoco, ahora quiero hablarlo del tema de Dodge, que es un completo insulto y una falta de respeto al canon, porque como ya había dicho antes, en el videojuego de PS4 ya nos habían dado una historia de lo que pasó con él, una historia muy buena con mucho lore, contándonos también qué pasó con la organización de Depredador 2, y desarrolla mucho más al personaje, tocando temas como la obsesión o paranoia, convirtiendo a Dodge en una especie de supersoldado, un gran guerrero en el año 2025, porque se sometió a unos experimentos. Si quieren saber más les recomiendo el vídeo de Frontera Geek donde explica qué pasó con él, la historia también conecta o menciona acontecimientos de la porquería de 2018, película que ya dijimos que es mala, pero el videojuego hizo lo imposible e hizo que conectaran bien y que tuvieran sentido, pero igual la película sigue siendo una basura, en fin, toda esa historia la mandaron a la mierda con esta escena,
Prácticamente ahora la historia de Dodge es que derrotó a un Yauja honorable y los mala sangre lo tuvieron congelado por quién sabe cuánto tiempo, prácticamente pasó de ser una leyenda, un guerrero, un cazador de cazadores, un intocable, un notable, un... Pero todo eso lo mandaron a la mierda para volverlo a alguien que secuestraron y congelaron por años, lo convirtieron de leyenda a alguien casi patético, ¿a qué personaje que también Disney arruinó me hace acordar? En fin, lo que más rabia da es que nunca volvieron a usar a Dodge en todos estos años y ahora que le habían hecho una historia, dijeron, creo que lo arruinaré ahora, lo único que podrían hacer para cerrarme la boca y hacer que todo esto encaje, es que la imagen canon no sea esta y que en realidad Dodge se ve más viejo de lo que nos mostraron, y que solo los mala sangre lo pudieron capturar y congelar después de que ya se haya hecho la cirugía que dicen en el juego, sin descanonizar nada, continuando en la historia de Dodge después de lo que nos dicen en el juego, espero que el director no sea un tonto y haga lo que explique con lo de la pistola, Harrigan y Dodge, y si prestaron atención a todo lo que explique, asumid que el propio director ya sabe las diferencias de los Yaujas que siguen el código y cuáles no, porque si no sabe ni siquiera eso podemos confirmar que no va a hacer nada de lo que dije, y solo está usando las cosas que le gustan usar para armar su propia historia sin importarle la cronología o el lore, pero tengo un poco de esperanza en que haga lo que dije al menos con Dodge, porque es absurdo que los tres personajes tengan la misma skin de cuando los vimos en sus películas, pero si es un reinicio de los personajes entonces el director arruinaría todo con muchas contradicciones en el canon y fallos de guión con respecto a las anteriores películas, todo porque el director no pensó en nada y quiso regresar a los personajes clásicos por la maldita nostalgia barata, porque eso es lo que los fans queremos, no nostalgia barata. Por ahora la última película que nos dieron es Depredador Tierras Salvajes, película que si le quitas los chistes tipo Marvel me gusta, a algunos no les gustó ver a un depredador bueno, pero yo pienso que hay muchos clanes de Yaujas en el universo con distintos comportamientos, en cuanto al canon esta película está muchos años adelante, también está la corporación Weyland-Yutani, corporación que ya había aparecido en Alien vs Depredador, y en la porquería de 2018 nos dijeron que esa película era canon, así que supongo que está bien, estas dos películas salvo la escena de la pistola en Prey, demuestran que el director pudo haber hecho películas individuales sin meterse con el canon o la continuidad, pero esta es la era de la nostalgia así que no importa que destruya todo lo establecido, vamos a regresar a personajes míticos porque puedo y porque Disney como siempre no contrato a alguien que supervise qué se puede hacer y que no para que no hayan contradicción con los demás proyectos me queje del canon de Alien antes pero considero que el de Depredador está peor, porque con la saga de Alien solo hay que descanonizar la porquería de serie y ya está, aquí en cambio se podría descanonizar esta escena, pero quedaría explicar lo de la pistola, y si todos los depredadores que vemos en el Coliseo son mala sangre, y que los que si siguen el código peleen contra ellos, hay que hacer muchas cosas por una pistola que no se sabe por qué el director insistió tanto en sacarla en todo, en conclusión, Fox cometió errores y algunos trataron de parcharlos, pero no sirvió de nada, porque está claro que a Disney no le importan, solo le importa llenarse los bolsillos, sin importar cuántas franquicias tenga que arruinar, o contradecir sus propios proyectos, y al final somos los fans los que tenemos que darle sentido a estos desastres, no sé si tener esperanza con el rumbo de la franquicia porque solo les importa atraer a la gente usando la nostalgia de mala manera, para obtener trofeos, y nosotros, el fandom, solo nos queda sobrevivir, solos, en esta jungla. Bueno, hasta aquí el vídeo, denle like, suscríbanse y comenten qué piensan de la franquicia de Depredador, si están de acuerdo o piensan que Disney lo está haciendo bien, nos vemos, y, corte.